Respira profundamente. Detén por un instante el ruido del mundo y permite que tu espíritu se asiente en la presencia de aquel que es, que era y que ha de venir. Nos encontramos a menudo atrapados en la tiranía del reloj de arena, viendo cómo los granos caen con una velocidad que nos inquieta, nos angustia y nos hace sentir que el tiempo se nos escapa de las manos. Sin embargo, hay una verdad eterna que descansa sobre los hombros de la creación. Dios no habita en el tiempo habita en Dios. Para el Creador, los siglos son como el parpadeo de una estrella, y los momentos de espera son los lienzos donde Él pinta sus obras más majestuosas. Entender los tiempos de Dios no es una habilidad intelectual, es un ejercicio de rendición. Es comprender que nuestra urgencia no dicta su agenda y que su aparente demora no es en absoluto una señal de ausencia o de olvido. La experiencia humana suele estar marcada por la impaciencia. Queremos respuestas inmediatas para oraciones que apenas terminamos de pronunciar. Pero en el orden divino existe una belleza sagrada en el proceso. La Biblia nos enseña que hay una temporada para todo lo que se hace bajo el sol, un ritmo perfecto que el corazón humano a menudo no logra descifrar debido a su visión limitada. Dios ve el final desde el principio. Él conoce el tejido completo de tu vida, mientras que tú solo ves un hilo suelto. Por eso, cuando decimos que Dios no llega tarde, estamos afirmando su omnisciencia y su amor perfecto. Su puntualidad no se mide por nuestra necesidad de alivio, sino por su propósito de redención y formación en nosotros. Cada segundo de espera es un segundo de construcción interna. Dios está más interesado en quién te conviertes durante la espera que en el objeto de tu deseo mismo. Él está forjando en ti un carácter que pueda sostener la bendición que viene en camino, pues una promesa recibida antes de tiempo puede convertirse en una carga que no estamos listos para llevar. La fe no es creer que Dios hará lo que queremos cuando queremos. La verdadera fe es confiar en que su decisión de esperar es tan bondadosa como su decisión de actuar. Vivimos en una cultura que desprecia la espera, que la ve como un vacío inútil, un desperdicio de vida. Pero en el reino de Dios, la espera es un altar. Es en el silencio de la respuesta no recibida donde aprendemos a escuchar la voz suave de su espíritu. Es en la incertidumbre del mañana donde nuestra confianza se desprende de las circunstancias externas y se ancla firmemente en el carácter inmutable del Padre. Si Dios parece estar en silencio, no es porque esté dormido, sino porque está trabajando en las dimensiones invisibles de tu realidad. Él está moviendo piezas que tú no ves, suavizando corazones que tú no conoces, y preparando el escenario para que su gloria se manifieste de una manera que no deje dudas de que fue su mano, y no el azar, la que intervino en tu favor. La obediencia en el tiempo de espera es quizás la prueba más alta de la madurez espiritual. Es fácil obedecer cuando vemos el fruto inmediato, pero ¿qué hay de cuando el camino parece bloqueado? La Biblia nos invita a deleitarnos en el Señor precisamente cuando el camino es incierto. Esa delicia no proviene de la satisfacción de nuestros deseos, sino de la seguridad de que estamos en sus manos. El caminar cristiano es una danza entre la perseverancia y la esperanza. La perseverancia nos mantiene firmes en el lugar de la promesa, y la esperanza mantiene nuestra mirada fija en el horizonte, sabiendo que el sol saldrá exactamente cuando la noche haya cumplido su propósito de enseñarnos a confiar en la oscuridad. El tiempo de Dios es perfecto, no porque coincida con nuestros planes, sino porque está alineado con su santidad. Él no tiene prisa, porque su victoria ya es un hecho consumado en la eternidad. Reflexiona en este momento sobre aquello que te causa ansiedad.
¿Es un sueño que parece marchitarse? ¿Es una provisión que no llega? ¿Es una sanidad que se posterga? Considera que el mismo Dios que sostiene las galaxias en su lugar con la sola palabra de su poder, tiene contados los cabellos de tu cabeza. Si Él se toma su tiempo, es porque el resultado final será más profundo, más duradero y más glorioso de lo que podrías imaginar. La impaciencia es, en esencia, una forma de orgullo, es decirle a Dios que nosotros sabemos mejor que Él cuándo deben suceder las cosas. La humildad, por el contrario, dobla la rodilla y dice: Señor, mis tiempos están en tu mano. En esa entrega hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una quietud que te permite caminar sobre las aguas de la incertidumbre sin hundirte en el temor. Aprender a esperar es aprender a amar a Dios por quien es Él y no por lo que nos da. Es descubrir que su presencia en el valle es tan valiosa como su mano en la cima de la montaña. El tiempo de espera es el desierto necesario, donde el maná del cielo alimenta nuestra alma y donde nuestra ropa no se desgasta, porque su gracia nos sostiene. No desprecies este tiempo. No intentes forzar puertas que Dios ha cerrado para tu protección. La obediencia consiste en quedarse en el lugar donde Él te puso, hasta que Él mismo te indique el siguiente paso. Confía en el ritmo de su gracia. El Creador del tiempo sabe exactamente cuándo intervenir. Cuando Él actúa, lo hace con tal precisión que todo el dolor de la espera se disuelve ante el asombro de su fidelidad. Mantente firme, respira su paz y deja que el tiempo de Dios sea tu lugar de descanso. Él no se ha olvidado de ti. Él está simplemente esperando el momento perfecto para que su luz brille con más fuerza en tu vida. Cierra los ojos y visualiza las llanuras de una tierra extraña, bajo un cielo estrellado que parece infinito. Allí, un hombre ya avanzado en años camina en el silencio de la noche, llevando consigo una promesa que desafía toda lógica humana y toda ley de la biología. Es la historia de aquel a quien se le pidió dejar su casa y su parentela para seguir una voz que le prometía un destino glorioso, pero que a cambio le exigió décadas de paciencia absoluta. A menudo leemos la historia del patriarca y nos enfocamos en el cumplimiento del milagro, pero hoy te invito a meditar en los años de silencio, en las mañanas donde el sol salía y su esposa seguía con el vientre vacío, y en las noches donde las dudas seguramente golpeaban la puerta de su tienda. Dios no tenía prisa, porque no solo estaba buscando darle un hijo, estaba buscando convertir a un hombre común en el padre de todas las naciones creyentes. La vida de este hombre nos enseña que el tiempo de Dios es el taller donde se forja la identidad. Cuando la promesa fue dada, él ya era anciano, y sin embargo, el reloj de Dios apenas comenzaba a contar. ¿Cuántas veces habrá mirado su propio cuerpo debilitado por los años y habrá sentido que el tiempo de la oportunidad se había cerrado para siempre? Esa es la sensación que muchos experimentamos hoy. La sensación de que ya es demasiado tarde, de que la edad, las circunstancias o los errores del pasado han anulado las promesas del cielo. Pero en el reino de Dios, la imposibilidad humana es el escenario favorito para la omnipotencia divina. La espera de este patriarca no fue un castigo por su falta de fe, sino un entrenamiento para su fe. Dios permitió que toda esperanza natural muriera, para que cuando el cumplimiento llegara, no hubiera duda de que la vida procedía directamente del aliento de Dios y no del esfuerzo del hombre. Hubo momentos de debilidad en su camino,
intentos humanos de apresurar el plan divino. Al igual que nosotros, Él intentó buscar atajos, soluciones lógicas que aliviaran la tensión de la espera. Pero los hijos de la carne solo traen conflicto. Solo los hijos de la promesa traen el verdadero descanso. Dios, en su infinita misericordia, no lo desechó por sus dudas, sino que volvió a aparecerse para recordarle su pacto. Esta es una lección vital para nosotros. Dios es más paciente con nosotros de lo que nosotros somos con Él. Él comprende nuestra fragilidad y nuestra dificultad para entender lo eterno desde nuestra finitud. Sin embargo, nos llama a elevar la mirada. «Mira las estrellas», le dijo una vez. Dios nos invita a quitar los ojos de nuestro cuerpo cansado, de nuestra cuenta bancaria vacía o de nuestra soledad, y fijarlos en la inmensidad de su poder. La fe no ignora la realidad, pero decide creer en una realidad superior: la palabra de Dios. Pasaron los años, las décadas se acumularon, y el mundo seguramente se reía de aquel anciano que todavía hablaba de un futuro que no se veía por ninguna parte. La obediencia en el tiempo de Dios suele parecer locura a los ojos de los hombres. Pero la verdadera madurez espiritual consiste en mantenerse firme cuando no hay señales externas de cambio. Este hombre aprendió que Dios es fiel, no porque las cosas salgan como queremos, sino porque su palabra es inmutable. Al final, cuando la risa de la incredulidad se transformó en el gozo del gozo puro, el milagro no fue solo el nacimiento de un niño, sino la transformación de un alma que aprendió a confiar en la oscuridad. El tiempo de espera limpió su corazón de toda confianza propia y lo dejó dependiendo enteramente de la gracia. Si hoy sientes que tu tiempo ha pasado, si sientes que la promesa que Dios puso en tu corazón hace años se ha convertido en un recuerdo doloroso en lugar de una esperanza viva, mira la historia de este hombre. Dios no llega tarde. Él llegó en el momento exacto en que la gloria de su nombre podía ser manifestada con mayor claridad. La espera no fue tiempo perdido. Fue el tiempo necesario para que el carácter del hombre estuviera a la altura del destino que Dios le tenía preparado. Aquel que prometió es fiel, y su fidelidad no tiene fecha de caducidad. El proceso de maduración de una fruta no puede apresurarse sin dañar su sabor. De la misma manera, el proceso de Dios en tu vida tiene un ritmo que garantiza la dulzura del resultado final. Aprende a caminar paso a paso, como lo hizo Él. No necesitas ver el final del camino para dar el siguiente paso en obediencia. La fe es la luz que ilumina solo el espacio suficiente para que tus pies no tropiecen hoy. Mañana, la luz brillará un poco más adelante. La obediencia no es un evento único. Es un estilo de vida que dice sí a Dios cada mañana, sin importar cuánto tiempo falte para ver la meta. Este patriarca nos enseña que el tiempo de Dios no es una línea recta de éxitos, sino un camino sinuoso de aprendizaje, donde cada demora es una invitación a conocer a Dios de una manera más profunda. En la espera, descubrimos que Dios no es solo el que da los regalos, sino que Él mismo es el premio más grande. Reflexiona en esto
¿Estás dispuesto a esperar otros 10, 20 o 30 años? Si eso significa que el propósito de Dios se cumplirá perfectamente en ti, ¿o tu amor a Dios depende de la rapidez con que Él contesta tus peticiones? La fe verdadera se asienta en la soberanía de Dios y descansa en la certeza de que su reloj nunca se atrasa. Cuando finalmente llegó el momento, el júbilo se hizo mayor precisamente porque la espera había sido larga. El desierto hizo que el agua fuera más dulce. Tu proceso actual está preparando un testimonio que servirá de refugio para otros en el futuro. No te rindas ahora. La misma voz que te llamó al principio es la que te sostiene hoy. Mantente en el lugar de la obediencia. Cultiva la paciencia como una joya preciosa y permite que Dios termine la obra que comenzó en ti. Él es el autor y el consumador de la fe, y su cronograma es el único que realmente importa. Imagina por un momento la oscuridad de una cisterna vacía en medio del desierto. Imagina el frío de las cadenas y el olor a polvo de una caravana que te lleva hacia lo desconocido, lejos de todo lo que amas. Esta es la historia de un joven que recibió sueños de grandeza, sueños que venían directamente del cielo, pero cuya realidad inmediata se convirtió en una pesadilla de traición y olvido. Si alguna vez has sentido que tu vida ha tomado un rumbo equivocado, que los problemas te han alejado de tu destino, o que Dios ha permitido que la injusticia depenga su plan para ti, la vida de este joven es un bálsamo para tu alma. Su historia no es solo un relato de éxito final, es un tratado sobre la soberanía de Dios sobre el tiempo y las circunstancias adversas. Dios no llega tarde, incluso cuando parece que estamos retrocediendo en el camino hacia la promesa. Aquel joven pasó años en la oscuridad, primero como esclavo en una casa extranjera y luego como prisionero en una cárcel donde el tiempo parecía haberse detenido. ¿Dónde estaban los sueños de su juventud? ¿Dónde estaba el Dios que le había mostrado que sus hermanos se inclinarían ante él? En el silencio de la prisión, el tiempo no transcurre en horas, sino en lecciones de humildad y dependencia. Para el ojo humano, aquellos años fueron tiempo perdido, juventud desperdiciada entre rejas por un crimen que no cometió. Pero en la cronograma de la eternidad, cada día en la cárcel era una clase magistral de administración, de carácter y de templanza. Dios no estaba ausente, estaba puliendo el diamante, estaba preparando a un administrador para un imperio, y la escuela de Dios a menudo se encuentra en los lugares que nosotros más deseamos evitar. A menudo pensamos que si Dios nos ha prometido algo, el camino debe ser ascendente y libre de obstáculos. Sin embargo, la trayectoria del reino frecuentemente desciende antes de subir. La humillación precede a la honra. Este joven tuvo que aprender a ser fiel en lo poco, fiel en la casa del amo y fiel en la celda del prisionero, antes de ser fiel sobre toda una nación. Su obediencia no dependía de su ubicación. Él no esperaba estar en el palacio para servir a Dios, servía a Dios en el lugar de su aflicción. Esta es una verdad profunda para nosotros hoy. Tu propósito no comienza cuando llegas a la meta. Tu propósito se está cumpliendo ahora mismo, en la forma en que respondes a la prueba, en la integridad que mantienes cuando nadie te ve, y en la confianza que depositas en Dios cuando los años pasan y la puerta sigue cerrada. Hubo un momento crucial en su historia, una oportunidad de ser liberado que pareció desvanecerse. Ayudó a otro, pidió ser recordado, pero fue olvidado por 2 años más. Esos 2 años adicionales podrían haber sido el golpe final para cualquier esperanza humana. ¿Te has sentido olvidado por aquellos que podrían haberte ayudado?
¿Sientes que has hecho el bien y solo has recibido silencio a cambio? Ese olvido humano fue una protección divina. Si el joven hubiera salido antes, habría sido un hombre libre pero sin posición. Dios estaba esperando el momento en que el hambre azotara la tierra, el momento en que el rey tuviera un sueño que nadie más pudiera interpretar. Dios estaba esperando que el escenario mundial estuviera listo para que su siervo no solo fuera libre, sino que fuera exaltado para salvar a muchas naciones. El tiempo de Dios es exacto, ni un segundo antes, ni un segundo después. Cuando finalmente la puerta de la cárcel se abrió, no fue por un favor humano, sino por una necesidad divina. En un solo día, el prisionero se convirtió en gobernante. En un solo día, los años de dolor cobraron un sentido redentor. Este es el poder de los tiempos de Dios. Él puede restaurar en un momento los años que parecieron devorados por la langosta de la aflicción. Pero esa restauración solo es posible si, como este joven, mantenemos un corazón libre de amargura. La paciencia no es solo esperar, es mantener una buena actitud mientras se espera. Él no permitió que el resentimiento contra sus hermanos o la injusticia de sus captores envenenaran su espíritu. Sabía que por encima de la maldad de los hombres estaba la mano invisible de la providencia trazando un plan de salvación. La historia nos enseña que el tiempo de espera también es el tiempo del perdón. Cuando finalmente se encontró con aquellos que le habían hecho daño, su perspectiva no fue la de la venganza, sino la de la revelación. «No me enviasteis vosotros acá, sino Dios», dijo. Solo alguien que ha entendido los tiempos de Dios puede ver más allá de las ofensas humanas y reconocer el propósito divino. La madurez espiritual es la capacidad de mirar hacia atrás a tus años de dolor y ver en ellos la mano protectora de un Padre que te estaba guiando hacia algo mucho más grande que tu comodidad personal. Tu dolor actual tiene un propósito que beneficiará a otros en el futuro. Tu espera no es solo para ti, es para aquellos que serán alimentados por la sabiduría que estás adquiriendo en este proceso. Reflexiona sobre tu propia prisión. Quizás sea un trabajo que te asfixia, una enfermedad que te limita, o una situación familiar que no cambia. No veas este tiempo como un error en el plan de Dios. Él tiene el control de los carceleros, de los reyes y de los sueños. Él te tiene en ese lugar porque todavía hay algo que necesitas aprender, o porque el palacio aún no está listo para recibirte. La obediencia en el lugar de la prueba es el suelo donde crece la autoridad espiritual. No intentes forzar tu salida antes de tiempo. Permite que la paciencia complete su obra en ti para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. El Dios de José es tu Dios hoy. Él está escribiendo una historia de redención con tu vida, y aunque hoy solo veas los muros de la celda, mañana verás la vastedad de su propósito cumplido. Confía en su diseño invisible. Él está trabajando para tu bien y para su gloria eterna. Imagina la inmensidad del silencio en el corazón del desierto de Madián. Un hombre que una vez fue príncipe en la nación más poderosa del mundo, ahora camina detrás de un rebaño de ovejas que ni siquiera le pertenecen. Sus manos, que una vez sostuvieron cetros de mando, ahora sostienen un rústico cayado de pastor. Esta es la historia de un hombre que intentó cumplir el propósito de Dios en su propio tiempo y con sus propias fuerzas, solo para descubrir que el ímpetu humano a menudo se interpone en el camino de la gloria divina. Si alguna vez has sentido que tu gran oportunidad se esfumó por un error, o que los mejores años de tu vida se están perdiendo en la rutina de lo cotidiano y lo insignificante, la vida de este líder en formación es una lección de esperanza y paciencia. Dios no llega a tarde.
Él simplemente se toma el tiempo necesario para vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de su espíritu. El proceso de este hombre se divide en 3 actos de 40 años cada uno, una estructura que nos revela la paciencia infinita del Creador. Los primeros 40 años fueron de aprendizaje humano, de poder y de influencia, pero con todo ese conocimiento, el hombre aún no estaba listo. Intentó hacer justicia por su mano y terminó huyendo, derrotado y temeroso. A menudo, nosotros también intentamos ayudar a Dios. Tratamos de forzar las puertas, de acelerar los ascensos o de resolver los conflictos basándonos en nuestra lógica y nuestra fuerza. Pero los tiempos de Dios no se rigen por el músculo humano. Dios permitió que aquel hombre pasara otros 40 años en el anonimato total. 40 años donde el mundo se olvidó de él, pero donde Dios lo tuvo más presente que nunca. El desierto no fue un desvío, fue el aula necesaria. Allí, en la soledad, el antiguo príncipe tuvo que aprender a ser un pastor, a desarrollar la mansedumbre y a entender que la verdadera autoridad no proviene de un título, sino de la comunión con lo eterno. ¿Qué pensaría aquel hombre durante esas 4 décadas de pastoreo? Quizás pensó que su vida había terminado en fracaso. Quizás al ver pasar los días bajo el sol abrasador, llegó a la conclusión de que Dios ya no lo llamaría. Pero es precisamente cuando morimos a nuestras propias ambiciones, cuando Dios decide encender una zarza que no se consume. El tiempo de Dios se manifiesta cuando nuestra autosuficiencia se agota. Dios no buscaba a un guerrero impetuoso, buscaba a un hombre que pudiera decir, ¿quién soy yo para ir? La tardanza de Dios, desde nuestra perspectiva, fue en realidad el tiempo que el hombre necesitó para que su orgullo fuera triturado y su carácter fuera refinado como el oro. Dios no usa personas que se sienten capaces. Usa personas que saben que sin Él no pueden hacer nada. Cuando finalmente llegó el momento del encuentro sagrado, el hombre ya tenía 80 años. Para el estándar del mundo, era un anciano al final de su camino. Para Dios, era un joven apenas listo para comenzar su verdadera misión. Nunca pienses que tu edad o tu situación actual te descalifican del propósito de Dios. El reloj del cielo no marca la jubilación, marca la maduración. La obediencia que Dios pide es una entrega total en el presente, sin importar cuántos años hayan pasado. En el monte de la revelación, Dios no le dio un plan de batalla detallado, le dio su presencia. Yo estaré contigo. Esa fue la garantía. Y esa es la garantía que tú tienes hoy. No necesitas saber cómo se abrirá el mar, solo necesitas saber quién es el que te ordena caminar hacia él. La vida en el desierto nos enseña que Dios valora el proceso tanto como el resultado. El tiempo que pasamos esperando no es tiempo muerto, es tiempo de gestación. Las raíces más profundas son las que crecen en tiempos de sequía, buscando el agua en lo profundo de la tierra. Así es tu fe hoy. Si te sientes en un desierto, si sientes que tus talentos se están desperdiciando en tareas humildes o rutinarias, recuerda que Dios te está observando. Él está mirando cómo cuidas de las pocas ovejas antes de confiarte la libertad de su pueblo. La humildad es la llave que abre el tiempo de la manifestación. Si te apresuras, podrías arruinar el diseño. Si esperas en Dios, el diseño será perfecto y eterno. Reflexiona sobre la importancia de la mansedumbre. El hombre del que hablamos llegó a ser considerado el más manso de la tierra, pero no nació así. Su mansedumbre fue el fruto de 40 años de silencio y dependencia. A veces, la razón por la que Dios tarda es porque todavía estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Él espera a que bajemos el tono de nuestra voz para que podamos oír su susurro. Él espera a que soltemos nuestras armas para darnos su poder. No veas tu anonimato actual como una cárcel.
Míralo como un refugio. Dios te tiene escondido para protegerte, para formarte y para que cuando salgas a la luz no sea tu imagen la que brille, sino la luz de su gloria reflejada en un rostro que ha pasado tiempo en su montaña. La obediencia de este hombre, una vez que aceptó el llamado, fue absoluta, pero no estuvo exenta de nuevas esperas. Incluso después de salir de Egipto, hubo otros 40 años de caminar por la arena. El tiempo de Dios es un viaje de confianza continua. Aprendemos que no se trata de llegar a una tierra física, sino de vivir en una relación constante con el guía. Hoy Dios te invita a descansar en su soberanía. Deja de luchar contra el reloj. Si Él te ha llamado, Él te equipará. Si Él te ha prometido algo, Él lo cumplirá. Pero lo hará a su manera, para que al final no puedas jactarte de nada, sino simplemente decir: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Mantén tu corazón humilde, tu oído atento y tu pie listo para el siguiente paso. El tiempo del desierto está por terminar y la zarza está a punto de arder. Imagina el murmullo de una multitud en un lugar de adoración, y en medio de todos, una mujer cuyo dolor es tan profundo que las palabras no logran salir de su boca. Solo sus labios se mueven, mientras su alma se derrama como agua delante del Creador. Esta es la historia de una mujer que vivió bajo la sombra de la carencia, viendo cómo otros recibían con facilidad lo que a ella le era negado. Su esterilidad no era solo física, era un peso espiritual que la llevaba a cuestionar su valor y el favor de Dios sobre su vida. Si alguna vez has sentido que el cielo es de bronce ante tus ruegos, o que Dios bendice a todos a tu alrededor mientras tú sigues en el mismo lugar de necesidad, la vida de esta mujer es un testimonio de cómo la espera puede transformar una petición egoísta en un propósito de reino. Dios no llega tarde. Él a veces espera a que nuestra oración cambie de dirección para que el milagro sea completo. El tiempo de espera de esta mujer fue un tiempo de provocación y de angustia. Año tras año subía al lugar sagrado con la esperanza de que ese fuera el momento de su liberación, y año tras año regresaba con el corazón roto. ¿Por qué Dios cerraría una matriz? ¿Por qué permitiría el sufrimiento de un alma devota? A menudo el silencio de Dios tiene como objetivo profundizar nuestra vida de oración. Si ella hubiera recibido su milagro de inmediato, quizás su hijo habría sido simplemente un consuelo personal, un niño más en su hogar. Pero la demora la llevó a un punto de rendición absoluta. En su angustia, ella hizo un voto. Si Dios le concedía un hijo, ella se lo devolvería para su servicio. La espera purificó su deseo. Ya no se trataba de aliviar su propio estigma social, sino de ofrecer algo valioso para la gloria de Dios. A veces la respuesta se tarda porque Dios está esperando que estemos listos para soltar aquello que estamos pidiendo. La fe de esta mujer se manifestó en su capacidad de cambiar su semblante antes de ver el resultado. Después de derramar su alma y recibir una palabra de paz del sacerdote, ella se levantó, comió, y su rostro ya no estuvo triste. Esta es una de las enseñanzas más profundas sobre los tiempos de Dios. La paz no viene cuando el problema se resuelve, sino cuando depositamos la carga en las manos del Padre. La verdadera obediencia es caminar con el rostro iluminado por la esperanza, mientras el vientre sigue vacío. Ella no esperó a la señal física para creer que Dios había escuchado. Ella confió en el carácter de aquel que es fiel. La madurez espiritual es entender que la oración no es un mecanismo para cambiar la voluntad de Dios, sino un proceso para alinear nuestra voluntad con la suya. Cuando nuestro quiero se rinde ante su hágase, el tiempo del milagro se acelera. Cuando finalmente el tiempo de Dios se cumplió, el resultado no fue solo un hijo, sino un profeta que cambiaría el curso de la historia de su nación.
Dios no le dio simplemente un niño, le dio a aquel que ungiría reyes y restauraría la voz de Dios en la tierra. La demora divina fue proporcional a la magnitud de la bendición. Si estás pasando por una temporada de esterilidad en tus proyectos, en tus sueños o en tu ministerio, considera que Dios puede estar gestando algo que trasciende tus expectativas inmediatas. Lo que nace de la espera y del sacrificio suele tener un peso de gloria mucho mayor que lo que se obtiene con rapidez. Dios no te está negando el bien, te está preparando para un bien superior. El tiempo de Dios es perfecto porque considera no solo tu bienestar presente, sino el impacto de su obra a través de las generaciones. La respuesta correcta ante el silencio es la perseverancia en la humildad. Ella no se volvió contra Dios en su dolor, ni buscó soluciones fuera de su voluntad. Se mantuvo fiel en el lugar de la adoración, aun cuando el lugar de la adoración le recordaba su carencia. Qué fácil es alejarse de la fe cuando Dios no responde en nuestro tiempo, pero la verdadera fe se queda, insiste y espera con paciencia. La paciencia no es una resignación pasiva, es una expectativa activa. Es decir, sé que no ha sucedido hoy, pero sigo confiando en que sucederá en el momento perfecto de mi Señor. Esta mujer nos enseña que el tiempo de Dios a menudo requiere que pasemos por el fuego de la prueba para que nuestra motivación sea refinada. El oro no brilla hasta que ha pasado por el crisol, y nuestras peticiones no brillan hasta que han sido filtradas por la entrega total. Reflexiona sobre lo que estás pidiendo hoy. ¿Es algo para tu propio deleite o es algo que estás dispuesto a entregar a los pies de Cristo? A veces la llave que abre la puerta de tu milagro es tu disposición a entregarlo de vuelta a Dios una vez que lo recibas. La obediencia en la espera consiste en confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y para su reino. Él es un Padre bueno que no da piedras por pan, pero que tampoco da pan antes de que el horno haya terminado su trabajo. Descansa en la certeza de que tu clamor ha sido escuchado. Cada lágrima derramada en secreto es una semilla que dará fruto a su tiempo. No mires el reloj del mundo, que solo cuenta los minutos que pasan. Mira el reloj de la gracia, que cuenta las lecciones aprendidas y el crecimiento alcanzado. Cuando el niño finalmente nació, ella cumplió su promesa. Lo entregó al Señor en cuanto fue destetado. Este es el cierre perfecto del ciclo de la fe. Recibir con gratitud y entregar con generosidad. Su historia termina con un cántico de triunfo que aún hoy resuena en las Escrituras, recordándonos que el Señor levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Dios no llega a tarde, Él llega en el momento en que tu victoria puede ser un monumento a su fidelidad. Mantén tu fe encendida, sigue orando con fervor y prepárate, porque cuando el tiempo de Dios se cumple, la tristeza se convierte en un yozo que nadie puede arrebatar. Tu cántico de victoria se está escribiendo en este mismo instante, en medio de tu espera y de tu confianza inamovible en el Rey de los siglos. Visualiza a un joven pastor de ovejas que en la privacidad de su hogar siente el aceite sagrado correr por su cabeza bajo la mano de un profeta. Se le ha dicho que será el próximo rey, que su destino está en el trono de una nación. Sin embargo, al día siguiente, el sol sale y él regresa a cuidar las ovejas. No hay palacio, no hay súbditos, no hay corona. Esta es la historia de un hombre que recibió una promesa divina y acto seguido fue lanzado a un desierto de persecución que duró más de una década. Si alguna vez has sentido que Dios te dio una visión clara para tu vida, pero que desde ese momento todo ha ido de mal en peor, la vida de este salmista es un refugio para tu fe. Dios no llega tarde. Él utiliza el tiempo entre la unción y la manifestación
para asegurar que el trono no destruya al hombre que se sienta en él. A menudo confundimos el llamado con el momento del cumplimiento. Pensamos que si Dios ha hablado, la puerta debe abrirse inmediatamente. Para este joven, el camino al trono pasó por las cuevas de la soledad y los campos de batalla de la traición. Fue perseguido injustamente por aquel a quien servía con lealtad. Tuvo que vivir como un fugitivo, durmiendo en la tierra y escondiéndose en los riscos de las cabras monteses. ¿Por qué Dios permitiría que su ungido viviera como un criminal? Porque el carácter de un rey no se forma en la comodidad de la seda, sino en la dureza de la prueba. Dios estaba enseñándole a depender de su protección y no de los ejércitos humanos. En la espera, el joven aprendió que el Señor era su roca, su fortaleza y su libertador. Cada salmo que escribió en la oscuridad de una cueva fue una lección de confianza que nunca habría aprendido en el palacio. La prueba máxima del tiempo de Dios no es solo aguantar el sufrimiento, sino mantener la integridad mientras esperamos. En 2 ocasiones, este hombre tuvo la oportunidad de tomar el reino por su propia mano. Tuvo a su enemigo a su merced, y sus hombres le incitaron a actuar, diciéndole que Dios mismo le estaba entregando la victoria. Pero él entendió una verdad fundamental. Nunca es correcto intentar cumplir el propósito de Dios por medios carnales. Él se negó a ayudar al tiempo de Dios. Sabía que si Dios lo había ungido, Dios mismo lo sentaría en el trono en el momento exacto. La obediencia en la espera significa resistir la tentación de tomar atajos. Los atajos suelen ser trampas que nos impiden llegar a la madurez necesaria para sostener la bendición. Si fuerzas una situación para obtener lo que crees que te pertenece, tendrás el objeto de tu deseo, pero no tendrás la paz de Dios. El tiempo de espera es también un tiempo de formación de comunidad. En las cuevas no estuvo solo. Se le unieron los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Bajo su liderazgo y en la espera compartida, estos hombres se convirtieron en valientes guerreros. Dios estaba dándole un ejército antes de darle un reino. Si hoy te encuentras en un lugar de espera que parece indigno de tu llamado, mira a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto a tu lado? Quizás tu proceso actual no es solo para ti, sino para influir en aquellos que caminan contigo en el desierto. La paciencia de este líder transformó la amargura de sus seguidores en lealtad y valor. Dios está usando tu espera para bendecir a otros, para que cuando llegues a tu Jerusalén, no llegues solo, sino rodeado de frutos de justicia. Finalmente, tras años de incertidumbre, el tiempo de Dios se cumplió. Pero incluso entonces, el proceso fue gradual. Primero fue rey de una pequeña porción, y años después, de toda la nación. Dios rara vez nos entrega todo de una vez. Él nos da lo que podemos administrar en cada etapa. El tiempo de Dios es un camino de progresión. Su sabiduría divina sabe que necesitamos tiempo para ajustarnos a la responsabilidad. Aquel pastor que aprendió a confiar en Dios frente a los leones y los osos, y que luego aprendió a perdonar a sus enemigos en el desierto, fue el único capaz de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Su espera fue su mayor calificación. Reflexiona sobre tu propia promesa. ¿Sientes que el aceite de la unción se ha secado porque nada ha cambiado? Dios te dice hoy que cada día en la cueva cuenta. Cada lágrima derramada mientras esperas que la injusticia termine es una perla en tu corona espiritual. No intentes vengarte por tu cuenta, ni intentes abrir puertas que Dios mantiene cerradas por tu propio bien. La verdadera fe dice:
Prefiero vivir en una cueva con la bendición de Dios que en un palacio habiendo forzado su voluntad. La soberanía de Dios es tu mayor descanso. Él conoce el día y la hora en el que el actual sistema caerá y su propósito para ti se elevará. Mantén tus manos limpias y tu corazón puro. La corona que Dios pone es la única que permanece. Aprende a alabar en el proceso. Los cantos de este hombre no fueron escritos cuando ya era rey, sino cuando todavía era un perseguido. Su adoración no dependía de su posición social, sino de la fidelidad inmutable de Dios. Esa es la respuesta que Dios busca en ti. Que puedas cantar en la noche, que puedas dar gracias en la escasez y que puedas confiar cuando el horizonte parece oscuro. El tiempo de Dios es el lienzo donde se escribe tu historia de fe. No desprecies los años de preparación. Un edificio alto necesita cimientos profundos y Dios está cavando hondo en tu vida para que puedas sostener la gloria que Él desea manifestar a través de ti. Confía en el proceso, descansa en su tiempo y mantente firme en la obediencia, porque aquel que te llamó es fiel y lo hará. Detente por un momento y contempla una casa envuelta en el luto. Escucha el llanto de dos hermanas que han perdido a su hermano, el apoyo de su hogar. Ellas enviaron un mensaje urgente al maestro. Aquel a quien amas está enfermo. Esperaban una respuesta inmediata, un milagro en el camino, una llegada apresurada que detuviera el avance de la muerte. Sin embargo, el maestro, al recibir la noticia, no se apresuró. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta es quizás una de las lecciones más difíciles de asimilar para el corazón humano: el retraso deliberado de Dios. Si alguna vez has sentido que Dios recibió tu petición, que Él conoce tu dolor y sin embargo parece haberse quedado detenido mientras tu situación empeora hasta morir, este relato es para ti. Dios no llega tarde. Él a veces permite que la esperanza humana muera para que la fe divina pueda resucitar. La angustia de las hermanas es la angustia de muchos creyentes hoy. Al llegar el maestro, las palabras que brotaron de sus labios fueron un eco de nuestra propia frustración. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es el lamento del "si tan solo". Si tan solo Dios hubiera intervenido antes de que el negocio quebrara, antes de que el matrimonio se rompiera, antes de que la enfermedad avanzara. Pero el maestro no estaba allí para evitar una muerte, estaba allí para demostrar que Él es la resurrección y la vida. A menudo Dios permite que lleguemos al final de nuestras posibilidades humanas para que no haya duda de que la gloria le pertenece solo a Él. Cuando ya no queda nada que nosotros podamos hacer, es cuando comienza el terreno exclusivo de la omnipotencia divina. El tiempo de Dios no busca simplemente mejorar nuestra vida, sino manifestar su deidad en medio de nuestra finitud. Hubo una espera de 4 días. En la cultura de aquel tiempo, 4 días significaban que ya no había vuelta atrás, que la corrupción había comenzado y que la muerte era definitiva. Dios a veces espera a que nuestra situación huela mal, a que el mundo diga que es imposible para entrar en escena. La obediencia en este punto consiste en quitar la piedra del sepulcro, aun cuando la razón nos dice que es inútil. Si crees, verás la gloria de Dios, fue la respuesta del maestro. La fe no es la ausencia de dolor ante la pérdida, sino la confianza de que el retraso de Dios tiene un propósito redentor que va más allá de nuestro alivio temporal. Él no estaba evitando el dolor de las hermanas por falta de amor. Al contrario, las amaba tanto que quería darles una revelación de su poder que marcaría sus almas para la eternidad. Reflexiona sobre lo que en tu vida hoy parece haber muerto y estar sepultado tras una piedra de silencio.
Quizá has dejado de orar por esa situación porque sientes que el tiempo de la solución ya pasó. Pero el reloj de Dios no se detiene en el cementerio. Su poder no tiene fecha de vencimiento. Lo que para ti es un final definitivo, para Él es solo el escenario para un nuevo comienzo. El retraso del Maestro no fue un descuido, fue una estrategia de amor. Si Él hubiera sanado al enfermo, habrían visto un milagro de sanidad, pero al esperar a que muriera, vieron un milagro de resurrección. Dios siempre prefiere darte algo mayor de lo que estás pidiendo, aunque eso signifique que debas pasar por la oscuridad de la tumba por un tiempo determinado. La respuesta del creyente ante el aparente retraso debe ser la adoración en medio del llanto. Jesús lloró con ellas, demostrando que su soberanía sobre el tiempo no lo hace indiferente a nuestro sufrimiento. Él siente tu dolor, Él cuenta tus lágrimas, pero su amor es lo suficientemente fuerte como para no ceder a tu urgencia si eso significa privarte de una gloria mayor. La paciencia es la capacidad de esperar en la puerta del sepulcro sabiendo que la voz que creó el universo aún no ha pronunciado su última palabra. La obediencia es caminar hacia la tumba cuando el Maestro lo ordena, incluso cuando el corazón está roto. Este relato nos enseña que el tiempo de Dios es educativo. Marta tuvo que aprender que Jesús no era solo alguien que podía pedir cosas a Dios en el futuro, sino que era la vida presente. A veces la demora de Dios tiene como objetivo corregir nuestra teología y nuestra relación con Él. No buscamos a un Dios que sea un siervo de nuestros deseos rápidos, sino a un Señor que sea el centro de nuestra existencia. El tiempo de espera nos obliga a confrontar lo que realmente creemos sobre Dios. ¿Es Él fiel solo cuando contesta rápido? ¿Es Él bueno solo cuando evita el dolor? La verdadera fe responde, aunque Él tarde, yo le esperaré. Aunque muera la esperanza, en Él confiaré. Mira hacia adelante con la seguridad de que el tiempo que ha pasado no ha sido en vano. Los 4 días de silencio en Betania fueron necesarios para que el nombre de Dios fuera glorificado ante las multitudes. Tu espera actual tiene una audiencia invisible y visible. Hay personas observando cómo confías en Dios cuando las cosas no salen como esperabas. Tu perseverancia es un testimonio de la realidad del reino. No desmayes ante el silencio. Si la piedra sigue allí, sigue esperando. Si el Maestro parece no llegar, sigue confiando. Cuando la voz de mando suene, todo lo que ha muerto en ti volverá a la vida con una fuerza que nunca imaginaste. Dios no llega tarde. Él llega en el momento preciso para que lo que era una tragedia se convierta en el mayor triunfo de tu historia espiritual. Imagina a un hombre con un fuego ardiente en su pecho. Un hombre cuya misión es llevar un mensaje de libertad a los confines de la tierra, pero que se encuentra de repente encerrado entre 4 paredes, encadenado a un guardia romano. Esta es la historia de aquel que recorrió miles de kilómetros, fundando comunidades de fe, pero que pasó años de su vida en prisiones, esperando juicios que se postergaban y viendo cómo sus planes de viaje eran frustrados una y otra vez. Si alguna vez has sentido que Dios ha puesto un gran sueño en ti, pero que las circunstancias externas, la falta de recursos, una enfermedad o una situación legal te mantienen encadenado y sin poder avanzar, la experiencia de este apóstol es una guía espiritual profunda. Dios no llega tarde. A veces, Él utiliza el confinamiento para que nuestra voz llegue donde nuestros pies no pueden llegar. Para el ojo humano, el tiempo que este hombre pasó en prisión fue tiempo de inactividad, una interrupción trágica en una carrera misionera brillante. Pero en la economía de Dios,
Esas prisiones fueron los escritorios donde se redactaron las cartas que hoy alimentan a la Iglesia Universal. Si el apóstol no hubiera sido detenido en su carrera, quizás habría seguido viajando y predicando, pero no habría tenido el tiempo necesario para plasmar en papel las profundidades de la revelación de la gracia. Sus demoras permitieron que el mensaje se hiciera eterno. A menudo, lo que tú llamas una interrupción en tu propósito es en realidad el momento en que Dios te obliga a sentarte para producir algo que tendrá un impacto mucho más duradero que tu actividad frenética. La espera en la celda no era un castigo, era una cita divina para la posteridad. La respuesta de este siervo ante la restricción de su tiempo fue la alegría y el servicio. No pasó sus días quejándose de la injusticia del sistema o del retraso de su liberación. En lugar de eso, convirtió su prisión en un púlpito. Escribió a otros animándoles a regocijar, mientras él mismo estaba en cadenas. Esta es la esencia de la madurez espiritual. Entender que nuestro tiempo pertenece a Dios, estemos en libertad o en cautiverio. La obediencia no es solo hacer cosas para Dios cuando el camino está despejado, sino ser luz en el lugar donde estamos restringidos. El tiempo de Dios se manifiesta en nuestra capacidad de encontrar propósito en medio de la pausa. Si estás en una temporada donde te sientes limitado, pregúntate, ¿qué quiere Dios que escriba en este tiempo? ¿A quién quiere Dios que ministre desde mi lugar de restricción? Hubo momentos en los que este hombre quiso viajar a ciertos lugares y el Espíritu Santo se lo impidió. Es frustrante cuando tenemos buenas intenciones, planes que parecen glorificar a Dios y aún así la puerta se cierra. Sin embargo, detrás de cada puerta cerrada por Dios hay un plan superior. Al ser desviado de sus planes originales, terminó llevando el mensaje a nuevos continentes, cambiando el rumbo de la historia occidental. La soberanía de Dios sobre nuestros tiempos implica que Él tiene el derecho de decir no ahora o no por aquí. La confianza consiste en creer que el GPS divino tiene una visión de tráfico que nosotros no poseemos. Él ve los peligros más adelante y los corazones que ya están preparados para recibirnos en otra dirección. La paciencia en el cautiverio también forjó en el apóstol una dependencia total. Aprendió el secreto de vivir en la escasez y en la abundancia, de estar saciado y de tener hambre. El tiempo de espera es el campo de entrenamiento para el contentamiento. Si solo somos felices cuando estamos logrando metas y avanzando a gran velocidad, nuestro gozo es frágil. Pero si aprendemos a descansar en la soberanía de Dios mientras esperamos que las cadenas caigan, nuestra paz se vuelve inquebrantable. Dios utiliza el tiempo de espera para desvincular nuestro sentido de valor de nuestra productividad. Eres amado por Dios por quien eres en su Hijo, no por cuántas cosas haces para Él. La celda es el lugar donde esta verdad se vuelve realidad en el corazón. Reflexiona sobre tus propias cadenas. Quizás sea una situación que no te permite moverte hacia donde deseas, o una espera legal o administrativa que parece no tener fin. No veas ese tiempo como un vacío. Dios está trabajando en los guardias que te rodean, es decir, en las personas que están en tu misma situación. Tu actitud en la espera es la mayor predicación que jamás darás. Si otros te ven confiar, cantar y amar mientras estás en prisión, conocerán que el Dios al que sirves es real y poderoso. El tiempo de Dios es perfecto, porque utiliza incluso la oposición humana para avanzar su propósito. Nada puede detener el plan de Dios para tu vida, ni siquiera los muros más altos o los retrasos más largos. Al final de su camino, el apóstol pudo decir que había peleado la buena batalla y acabado la carrera. No dijo que había cumplido todos sus planes personales, sino que había sido fiel al tiempo y al propósito de Dios. La victoria no es llegar primero, sino llegar en el momento en que Dios ha designado, habiendo cumplido la obra que Él puso en nuestras manos.
No te desesperes por lo que parece una pausa forzada. El arquitecto del tiempo está usando este periodo para perfeccionar tu mensaje y para preparar el escenario de tu nueva etapa. Mantente firme en la fe. Usa tu tiempo de espera para edificar a otros y confía en que cuando la puerta se abra, saldrás con una autoridad y una sabiduría que solo se adquieren en el silencio del cautiverio. Dios no ha terminado contigo. Solo está preparando el siguiente capítulo de una historia que resonará por la eternidad. Imagina el sonido rítmico de un martillo golpeando la madera, día tras día, bajo un sol abrasador y bajo la mirada burlona de una generación que no comprende lo que está sucediendo. Imagina a un hombre que recibe una instrucción sobre algo que nunca antes se ha visto: la lluvia. Esta es la historia de una obediencia que no se midió en días o semanas, sino en décadas de trabajo constante y paciencia inquebrantable. A menudo nos enfocamos en el diluvio y el arco iris, pero hoy te invito a reflexionar sobre los años de construcción, sobre la fatiga de los brazos y el peso del silencio de los cielos mientras la estructura cobraba forma. Si alguna vez has sentido que estás trabajando en algo que Dios te pidió, pero no ves resultados, y el mundo a tu alrededor parece seguir un rumbo totalmente distinto, la vida de este patriarca es un espejo de la perseverancia santa. Dios no llega tarde. Él nos da el tiempo necesario para construir el refugio que nos salvará en la tormenta. La Biblia nos presenta a este hombre como alguien que halló gracia ante los ojos de Dios en un tiempo de gran oscuridad moral. Su llamado no fue una gratificación instantánea, sino una labor extenuante. Se estima que el proceso de construcción y advertencia duró cerca de un siglo. ¿Puedes imaginar lo que significa ser fiel a una visión durante 100 años sin ver una sola gota de agua caer del cielo? La fe de este hombre no se alimentaba de las condiciones climáticas, sino de la palabra que Dios le había empeñado. Esta es la esencia de entender los tiempos de Dios. La obediencia no debe fluctuar según lo que vemos, sino según lo que Él ha dicho. El tiempo de Dios es a menudo un tiempo de preparación técnica y espiritual. Cada tabla colocada, cada capa de brea aplicada, era un acto de adoración y una declaración de confianza en que Dios cumpliría su palabra sin importar cuánto tardara. A menudo, nuestra fe es de corto aliento. Nos desanimamos si la promesa no se cumple en 1 año o 2. Pero Dios trabaja con una perspectiva generacional. El tiempo de espera para este constructor fue también un tiempo de testimonio. Cada golpe de martillo era un llamado al arrepentimiento para quienes lo rodeaban. Dios, en su infinita paciencia, retrasó el juicio durante décadas para dar oportunidad a la humanidad. El aparente retraso de Dios es siempre una manifestación de su misericordia. Si Dios hubiera enviado el agua de inmediato, el arca no habría estado lista y la oportunidad de salvación se habría cerrado prematuramente. A veces la razón por la que Dios no actúa hoy en tu vida es porque su misericordia está extendiendo el tiempo para que otros se acerquen o para que tú mismo estés completamente preparado para lo que viene. La obediencia en la larga espera requiere una disciplina del corazón. Este hombre tuvo que cerrar sus oídos a la crítica y al escepticismo de su cultura. Vivir según el cronograma de Dios a menudo nos pondrá en conflicto con el ritmo del mundo. Mientras otros se casaban, se daban en casamiento y vivían para el momento, él vivía para una promesa futura. Esa es la tensión del creyente. Tener los pies en la tierra, pero el corazón en los tiempos de Dios. La paciencia no es simplemente aguantar el paso del tiempo, sino mantener la pureza y el enfoque mientras el tiempo pasa. Él no dejó de construir porque se sintiera cansado o porque el sol siguiera brillando. Él terminó la obra. La pregunta para ti hoy es:
¿Estás dispuesto a seguir golpeando el martillo aunque el cielo siga azul? ¿Seguirás siendo fiel a la visión que Dios te dio hace años, aunque otros digan que has perdido el tiempo? Cuando finalmente el tiempo de Dios se cumplió y las fuentes del abismo se rompieron, la seguridad de la familia no dependió de un milagro de último minuto, sino de la obediencia acumulada durante 100 años. El arca flotó porque fue construida siguiendo las instrucciones exactas y en el tiempo asignado. El tiempo de Dios es el refugio donde estamos seguros. Cuando el mundo entra en crisis, aquellos que han pasado su tiempo de espera construyendo en obediencia son los que permanecen firmes. Tu disciplina espiritual de hoy, tus oraciones que parecen no tener respuesta, tu integridad en lo pequeño. Todo eso está construyendo el arca que te sostendrá a ti y a tu familia cuando las tormentas de la vida arrecien. Nada de lo que haces en obediencia a Dios es tiempo perdido. Reflexiona sobre la perseverancia. A veces Dios nos llama a proyectos de larga duración porque lo que está en juego es eterno. No te apresures a ver el final. Disfruta del proceso de ser un colaborador de Dios. La espera de este hombre nos enseña que el tiempo de Dios es soberano sobre la naturaleza y sobre la historia. Él es quien cierra la puerta del arca cuando el tiempo se ha agotado. Nuestra responsabilidad no es controlar el reloj, sino estar dentro del propósito cuando el reloj marque la hora. La obediencia es nuestra parte. El resultado y el tiempo son de Él. Confía en que el arquitecto divino sabe cuánto peso debe soportar tu estructura y cuánto tiempo necesita para que se seque la madera de tu carácter. Al final, después de meses de flotar sobre las aguas, hubo otra espera, la espera de que las aguas bajaran, la espera de la paloma, la espera de pisar tierra firme otra vez. La vida de fe es una sucesión de esperas que nos llevan de un nivel de gloria a otro. Dios no llega tarde al rescate, ni llega tarde a la restauración. Cuando el hombre salió del arca, su primer acto fue edificar un altar. Que tu respuesta hoy, en medio de tu construcción o de tu navegación en la incertidumbre, sea la adoración. Reconoce que el Dios que te dio la orden es el mismo que cuenta los días y que te llevará a puerto seguro. Su tiempo es el único suelo firme en un mundo de aguas turbulentas. Mantente fiel, sigue construyendo y descansa en la promesa de que el arco iris de su fidelidad siempre aparecerá al final del proceso. Llegamos ahora al centro mismo de toda nuestra reflexión, al punto donde todas las líneas del tiempo convergen en un solo nombre. La Escritura nos dice que, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Detente y medita en esa frase. El cumplimiento del tiempo. Durante siglos, la humanidad gimió bajo el peso de la espera. Los profetas escudriñaban los horizontes y las generaciones pasaban preguntándose cuándo intervendría el cielo de manera definitiva. Para el ojo humano, fueron milenios de silencio y de aparente retraso, pero para el diseño divino, cada segundo fue necesario para preparar el escenario de la redención. Dios no envió al Salvador ni un momento antes ni un momento después. Lo envió exactamente cuando el mundo estaba listo para que su luz brillara con una intensidad eterna. Esta es la garantía final para tu corazón. El mismo Dios que orquestó la historia para traer la salvación, está orquestando los minutos de tu vida para traer su propósito a plenitud. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la espera ha sido el crisol de los grandes hombres y mujeres de la fe. Hemos caminado por el desierto con Moisés, esperado en la cueva con David, llorado en el templo con Ana y aguardado frente al sepulcro con Marta y María. En cada una de estas historias, la constante ha sido la misma. La fidelidad de Dios supera la impaciencia humana. Ahora, el llamado es para ti.
Entender los tiempos de Dios en tu vida significa reconocer que tu biografía no es una serie de eventos aleatorios, sino una narrativa sagrada escrita por el autor de la vida. La respuesta correcta ante el tiempo de Dios no es la ansiedad, sino la entrega. No es la queja, sino la obediencia silenciosa y llena de esperanza. Si hoy sientes que el invierno de tu alma se ha prolongado demasiado, recuerda que debajo de la nieve la vida está siendo preservada y fortalecida para la primavera que Dios ya ha decretado. La madurez espiritual consiste en aprender a vivir en el ya, pero todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no vemos la manifestación total de su gloria. Ya tenemos la promesa, pero todavía estamos caminando hacia su cumplimiento. Esa tensión es el espacio donde crece la fe. No busques escapar de la espera, pues la espera es el lugar de tu santificación. Dios utiliza el tiempo para arrancar de nosotros la autosuficiencia y para enseñarnos que nuestra mayor necesidad no es la solución a nuestros problemas, sino su presencia en medio de ellos. Si recibieras todo lo que pides en el instante en que lo pides, Dios sería tu siervo y no tu Señor. Al esperar, restableces el orden correcto de las cosas. Él es el soberano, y tú eres el siervo que confía plenamente en la bondad de su Maestro. Su cronograma es un acto de amor que te protege de lo que aún no estás listo para manejar. Reflexiona en este momento sobre la paz que emana de la soberanía de Dios. No tienes que cargar con el peso de descifrar el futuro. No tienes que angustiarte por las puertas que permanecen cerradas. Tu responsabilidad es ser fiel en el hoy, en el pequeño pedazo de tiempo que Dios ha puesto en tus manos. La obediencia no es un salto hacia un futuro incierto, sino un paso firme en la luz que tienes hoy. Si Dios te ha dicho que esperes, espera con excelencia. Si te ha dicho que construyas, construye con integridad. Si te ha dicho que descanses, descanse sin culpa. El tiempo de Dios es un refugio para el alma cansada, porque nos libera de la presión de tener que hacer que las cosas sucedan por nuestra propia cuenta. Cuando descansas en su tiempo, permites que su gracia trabaje a tu favor de maneras que tu esfuerzo nunca podría lograr. En la conclusión de esta hora de meditación, te invito a hacer un pacto de confianza con el Señor de los tiempos. Entrega tu reloj a aquel que sostiene la eternidad. Dile en la quietud de tu corazón: Señor, mis tiempos están en tu mano. No te pido que te apresures, te pido que me sostengas mientras esperas el momento perfecto. La fe verdadera no mira el calendario, mira el carácter de Dios. Y su carácter es inmutable, su amor es inagotable y su sabiduría es insondable. Ninguna de tus oraciones ha caído al vacío, ninguna de tus lágrimas ha sido ignorada. Dios está trabajando ahora mismo, en el silencio, en lo invisible, en los detalles que tú no alcanzas a percibir. Él está preparando una mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores, y ungirá tu cabeza con aceite hasta que tu copa rebose. La paciencia, la obediencia y la perseverancia son las llaves que te permitirán caminar con paso firme hasta el final de tu carrera. No te compares con el ritmo de los demás. Cada alma tiene un proceso único diseñado por el cielo. Tu proceso es perfecto para lo que Dios quiere lograr en ti. Mantén la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él también tuvo que esperar, él también tuvo que pasar por el proceso humano, y hoy intercede por ti para que tu fe no falte en medio de la prueba del tiempo. Sé valiente y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor, porque Él no te defraudará.
Finalmente, respira la paz de saber que Dios nunca llega tarde. Su puntualidad es una expresión de su perfección. Lo que hoy ves como una demora, mañana lo verás como una protección. Lo que hoy experimentas como un vacío, mañana será llenado con una bendición que no añadirá tristeza con ella. Vive este día con la frente en alto, con el espíritu sereno y con la obediencia lista. El Dios de Abraham, de José, de Moisés, de Ana, de David y de Pablo, es tu Dios en este instante. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo está bajo su control. Descansa en su amor, confía en su sabiduría y camina con la seguridad de que su propósito se cumplirá fielmente en tu vida, en su tiempo y para su gloria eterna. Amén.